objeto. SCP-681 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos especiales de contención. SCP-681 debe ser contenido en un grupo de tanques de presión estándar, calificados para contener gas de helio. Todos los tanques deben ser ligados al piso o a las paredes del cuarto de contención, y el lugar debe ser sellado herméticamente y a presiones cercanas al vacío, con 2 miembros del equipo de nivel 1 asignados para chequear fugas en los tanques una vez por semana. Las inspecciones deben ser hechas usando trajes a presión, y ninguna cantidad de gas debe ser sustraída sin autorización del personal de nivel 2. En el caso de una pérdida menor en la cámara de almacenamiento, el cuarto debe ser temporalmente inundado con aire normal, para forzar a SCP-681 a las trampas de recolección en el techo. Si ocurriera una fuga muy grande, o si SCP-681 produjera una brecha en el cuarto de contención, se le deberá proveer al personal cercano máscaras de oxígeno inmediatamente, y las burbujas de SCP-681 que se formen alrededor de ellos deben ser vaciadas por sifón. SCP-681 puede ser colocado, en forma segura, en globos de látex sin la preocupación usual de posibles fugas, pero no se deben remover del cuarto de contención más de 3 globos promedio con SCP-681, en ningún momento. Descripción. Descubierto en una bodega bajo investigación por varios casos de muertes por sofocación, SCP-681 representa aproximadamente a 200 contenedores de 155 centímetros de gas de helio con propiedades inusuales. En la eventualidad de una pérdida en las proximidades de sujetos generadores de ondas cerebrales, SCP-681 se dirigirá hacia ellos y llenará las vías respiratorias y las cavidades nasales con gas de helio. A un volumen suficiente, esto podría conducir a la muerte por sofocación. Aunque permanece fijo en los contenedores de almacenamiento de 155 centímetros. SCP-681 retiene un poco de capacidad para ejercer movilidad, dificultada por el peso del contenedor de metal. Pero en el caso de los contenedores más livianos, como los de 60 centímetros, recolectados de la tanda principal, SCP-681 puede desplegar la suficiente fuerza como para provocar una contusión cerebral. El alcance del efecto está limitado a aproximadamente 30 metros, pero esto es altamente variable. Si SCP-681 fuera colocado en un globo, simplemente flotará hacia todo organismo inteligente cercano y se estrellará repetidamente contra el mismo. Los globos con forma de animal, sin embargo, se volverán ligeramente animados y actuarán hostilmente, aunque aún así serán altamente inefectivos debido a su composición de látex. SCP-681 migrará, a través de medios desconocidos, hacia los globos cercanos si escapara de su contención. Nexo. Después de todo este tiempo, recién ahora alguien pensó en chequear los números de serie de los contenedores y descubrir que perdimos más de ellos. ¿Tienen la menor idea de cuánto gas hay en cada uno de ellos? Doctor.